Muy bien, ahora vamos a ver la segunda figura de aspectos de tensiones. Antes vimos la cuchilla formada por la sesquicuadratura, cuadratura y semi. Acá aparece una oposición ligada a una sesquicuadratura y a una semicuadratura, hace una figura de tensión cerrada. Y la oposición lo que nos va a aportar acá es la rivalidad o enfrentamiento. Entonces, son figuras bastante comunes entre personas que viven fuertes tensiones, fuertes ataduras, están atados a sus ideas, a sus profesiones, a sus familias. ¿Qué es lo importante de una figura de aspectos? Que cuando cualquiera de sus puntos se activa toda la figura. Y se produce esta tensión cerrada donde se despiertan las rivalidades, los miedos y el cese, el buscar cesar con esa tensión, ¿no? Entonces, muchas veces vemos este incremento que va notándose a partir de cómo van creciendo los aspectos, ¿no? Por un lado, aparece primero la semicuadratura que nos pone a prueba, luego la sesquicuadratura que nos propone la máxima tensión para ver de qué manera resolvemos este conflicto en donde estamos vinculados o dependiendo de un otro. Entonces, muchas veces tiene que ver con personas que tienen mucha notoriedad, pero pagan un precio alto por eso, como la soledad del poder, por ejemplo. Siempre las tensiones, tanto la sesquicuadratura como la oposición, tienen que ver con el miedo, sobre todo al rechazo, por ejemplo, ¿no? Miedo, si toca la casa 2, a las penurias económicas, a las pérdidas sociales, tanto sociales por trabajo, como por familia, como por herencias. Muchas veces estas tensiones se viven también con este Quirón en la casa sexta, por ejemplo, en desgarros, tanto a un nivel físico como mental como psicológico, como cuando se produce el alejamiento de uno de los hijos, por ejemplo, ¿no? Cuando se individuan, los hijos se emancipan, ni hablar cuando hay una situación de pérdida dolorosa, donde esto se vive exageradamente, pero es por lo que toca, ¿cierto? El alejamiento de los seres queridos, la pérdida de las tierras o lo que tiene que ver con las uniones en general, los proyectos en particular. Aparecen personas, como decíamos, con una diferencia, con un cierto grado, sobre todo como aparece acá en la oposición Urano, sería de rebeldía o de falta de adaptación, adecuación a las circunstancias, a los lugares o a las personas. Por ejemplo, tenemos una figura que vamos a analizar, como es la carta de Jim Dean, que ya vieron que era conocido por su forma rebelde y se escenificó por la velocidad que termina con una tragedia en su vida, significada por la pérdida de la vida. Así que básicamente vamos a ver que hay mucha tensión que la persona vive internamente o escenifica externamente, y vamos a buscar la carta de estos grandes colosos para ver cómo se escenifica la vida de ellos. Y acá lo vemos, supuestamente esta es la carta de Jim Dean y obviamente tenía que estar Urano, sino para que el rebelde. Urano, Sol en Acuario, la luna negra, ya había un problemita ahí de aceptación. Y acá vamos a buscar la famosa, nuestro famoso aspecto de figura del Crampton celeste, así se llama. Fíjense que acá aparece la sesquicuadratura, la semicuadratura y la oposición que va justamente a lo establecido, Saturno, Mercurio, ¿no? Lo aprendido, lo establecido. Ay, mira qué lindo, me lo señala en separado, no me di cuenta que este programa hacía esto. Y fíjense con quién va, ¿no? Neptuno en la casa sexta, Neptuno en cúspide de la casa sexta, tentando contra la vida, contra la salud. Neptuno en semicuadratura con Plutón, la necesidad de ponerse a prueba. Planeta difícil en el ámbito del hogar y la familia, así que habría que revisar qué sucedió en la primera etapa de su infancia para que se signifique esta tensión con el síndrome del rechazo y el abandono, y ya mismo lo vamos a buscar. Y acá tenemos a nuestro protagonista,
Dice así, actor, por si no sabíamos. Después de realizar papeles menores en programas de televisión, obras de teatro, en la década del 50, bueno, se mudó a Los Ángeles. Es considerado un ícono cultural de desilusión adolescente, de distanciamiento social, tal como se expresa en el título de su película más célebre, Rebelde sin causa. Ya entendimos todo hasta acá de su Urano. Y como decíamos, a ver, con cuál nos estábamos manejando. Esta nos gustó. Acá está, ¿no? Entonces, ya vimos la temática. A ver si lo podemos poner en más grande. De Jim. Acá está, acá se ve un poco más. Ya vimos, ¿no? El rebelde sin causa se escenifica y además esta es la apertura con la que él viene para hacerse diferente. Ya vemos que tiene mucho que ver, tiene un Saturno muy fuerte. Vamos a ver sus planetas fuertes ya que estamos. Fíjense, tiene un Saturno elevado, fuerte, lo mismo que Venus, que es angular. Tiene el Sol a disposición de el planeta que tiene el ascendente Urano. El planeta más fuerte para él va a ser Urano, por esta disposición del ascendente seguida de Venus, que lo hace bonito, bello, atractivo, seductor, etc. Bueno, lo teníamos acá, no sé para qué lo abrimos, vamos a cerrar acá. Muy bien, entonces decíamos distanciamiento social y ya vimos a este Saturno en cúspide de su casa décima, en cuadratura a Urano en el ascendente. El rebelde sin causa, fíjense lo interesante de cómo se escenifica la cuadratura. Acá están los primeros años, nació como James Byron Dean en Marion. Sus padres fueron bla 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 Milton Dean. 6 años después de que su padre hubiese dejado de ser agricultor para ser técnico dental, acá empezamos a ver las interrupciones. Fíjense la figura de el padre técnico dental dedicado al agro. Todo esto se especifica un poco por la energía canceriana. Ya saben que tiene un planeta muy fuerte que es Júpiter exaltado en Cáncer en el ámbito del hogar y la familia, así que la figura del padre seguramente fue poderosa acá. Fíjense que de alguna manera se escenifica la semicuadratura que se presenta con Plutón cuando finaliza algo para darle curso justamente a algo que tiene que ver con la sanidad. Fíjense cómo, si pongo el cursor acá en Neptuno, se escenifica la sesquicuadratura con Saturno, la semicuadratura con Plutón en la casa cuarta. Sigamos con el discurso. Deja de ser agricultor, temática de Cáncer, para ser técnico dental, mecánica de Neptuno. Que está en Tierra, está en Virgo, ¿no? Por eso es técnico. Fíjense las palabras. Según donde la familia pasó varios años, se mudaron, otra vez un cese, una interrupción marcada en el mapa a través de la actividad. Bueno, el cese acá tiene que ver con el lugar de pertenencia seguramente, aparece la mudanza, esto también se explica por Júpiter en su casa cuarta, los viajes, las mudanzas. Se cuenta que el joven Dean fue un hijo muy apegado a su madre. Ella fue la única persona capaz de comprenderlo. Vamos a ver un poco el aspecto. Esto sería, si para la clásica este es el ámbito de la madre, acá tenemos por un lado el niño con su madre, acá tenemos el apego, y luego Venus en casi conjunción con la casa novena. ¿Qué pasa con la luna? La luna está en Escorpio, obviamente muy emocional, a todo lo que tiene que ver la energía lunar, lo canceriano, ¿no? Y el trígono con Júpiter y toda esta situación. Los buenos aspectos que recibe la luna en la temática de su casa todavía séptima, cuidado con confundir a la madre con la pareja si nunca pudo consolidar una relación, ya vemos por qué es la luna negra con su sol y la luna en la casa séptima. Y en su debilidad por estar en Escorpio, no poder controlar la intensidad, mi vecino sigue,
Se matriculó en la escuela pública de primaria en el vecindario del mismo nombre hasta que su madre murió de cáncer. Fíjense la escenificación de la luna en Escorpio. ¿Y esto cuándo ocurrió? ¿A qué edad de él? Murió, Dean tenía 9 años en ese entonces. Perfecto. Si vamos desde el Sol a los 9 años, estamos casi cúspide de la casa 12. Ahí empieza a vibrar la oposición con Neptuno, la sensación de pérdida. Luego también, si partimos del ascendente, vamos a tocar el nodo de apertura. Si partimos desde la luna, vamos a estar haciendo un quincuncio a Urano, y a los 9 años también, 5, 9, 14, va a estar en en sextil a Saturno, reflejando esa pérdida, pero en cuadratura a su Sol. Y acá tenemos la escenificación, ¿no? Pero por otro lado, lo que se dispara acá también tiene que ver con estos aspectos de pasar de Plutón 19 y 9, 28 a entrar en la energía de Marte, ¿no? Y Marte, fíjense que está en cuadratura a la Luna y en oposición a Mercurio, si decíamos que Mercurio es el niño. Ahí Saturno queda como el punto medio entre Mercurio y el medio cielo. Saturno escenificándose la pérdida, ¿no? Acá tenemos una tensión muy fuerte, marcada también por un quincuncio, que están tan relacionados a la salud. Bueno, 9 años, los 9 años fueron bastante trágicos. Para James, acá empieza la casa octava que inicia más o menos 7 y 9. No, va a estar en este punto, todavía no toca la cúspide de la casa 9, ¿no? Así que bueno, Venus va a tocar el medio cielo. Muy bien, sigamos con la temática de la muerte de Cáncer. Ya vemos cómo se significa esa luna en Escorpio, que tiene tanto que ver con las enfermedades degenerativas, las que llevan a la muerte. Sin opción de poder cuidar a su hijo, Winton Dean mandó a James con su hermana Hortense y su marido Marcus a una granja de Fairmont. A ver, acá vemos el protagonismo de la hermana. La hermana va a estar representada tanto por Mercurio, hacerse cargo en Capricornio, como por la luna. Va a estar la hermana reemplazando a la madre de alguna manera, ¿no? Y vamos a ver cómo fue eso. Dean siguió por los consejos y la amistad del pastor metodista. Acá aparece su Júpiter en 4, reemplazando un poco la figura del padre, el reverendo James DeWert. Se le supuso haber tenido una influencia formativa sobre Dean, especialmente en haber creado un interés en los toros, las carreras de coche y el teatro. Dean mantuvo una relación muy cercana con su pastor, la cual comenzó en su último año de escuela secundaria y duró muchos años. En esa etapa de la vida, si partimos del ascendente, justamente Dean va a estar tocando la casa cuarta, va a estar tocando Júpiter, aparece el pastor. Fíjense la influencia de lo maternal con la luna y el aprendizaje que le trae, cómo lo conecta con aquello que luego va a ser su profesión. Y acá tenemos la escenificación de la casa décima, sobre todo con Venus en 9, ¿no? Así que bueno, acá tenemos la fuerte influencia y fíjense a qué edad muere James Dean. En la secundaria, la representé, pueden considerarse como pobres. No era muy bueno que digamos. Y los primeros trabajos. Bueno, la cosa que él muere, como todo artista, a los 18 años viajó a Los Ángeles, otra vez representación de Júpiter en la cuarta, cursó sus estudios nuevamente en Júpiter.
Empezó a conseguir pequeños papeles en cine, también hizo un famoso anuncio de la Pepsi Cola. Pronto se trasladó a Nueva York para estudiar interpretación. Accidente de fallecimiento, Little Bastard, el pequeño bastardo. 17 de septiembre, días antes de su muerte, hizo un anuncio publicitario en la que advertía a los jóvenes de conducir con prudencia. Fíjense, haz lo que yo digo, más no lo que yo hago. ¿Dónde está su Marte el imprudente? Bueno, en la casa quinta en Leo. Y enfrente vamos a tener a su rápido Sol en Acuario, ¿no? Entonces, cuando fallece 30 de septiembre de 1955, y él nace, dijimos, en el 31, si hacemos rápido las cuentas, vamos a tener 24 años, 23, 24 años, y vamos a ver dónde estamos en su carta, justamente tocando a Marte, ¿no? Acá tenemos la escenificación de Marte, y Marte va a estar en cuadratura con la Luna y en oposición a Mercurio, y acá tenemos la velocidad y la imprudencia. Muy interesante. Si acá tenemos los datos, bueno, otro día vemos cómo lo avanzamos en el Armon para ver exactamente el día de la muerte, ¿no? Muy bien, volviendo a nuestro chico entonces, él muere, decíamos, rebelde sin causa, accidente de fallecimiento, 17 de septiembre, de 1955 se supone, acá está, fotografía tomada hacia marzo de 1955, in memorial, bueno, se supone que es en el año 55, ¿no? Vamos a ver el 30 de septiembre del año 55, a ver qué nos dice el reloj, como decimos, los atacires, a ver qué estaba pasando entonces el 30 de septiembre 1955, si no me confundo, ¿cierto? A ver por dónde estaban pasando los atacires. Bueno, lo importante de la astrología, fíjense qué pasa. Saturno, medio cielo por Saturno, activando la oposición con Plutón, mientras que Saturno acaba de pasar por Mercurio activando la oposición y con Marte las carreteras, y Plutón está yendo a la oposición. Acá algún dato que va a estar incorrecto con la hora o algo, pero fíjense las escenificaciones. El fondo del cielo, que significa los finales, la cúspide de casa 4 tocando Plutón, Plutón alineando con Marte, el medio cielo tocando Saturno. Vamos a ver en los relojes específicos, y acá tenemos con más precisión el fondo de cielo sobre Marte, Marte sobre Neptuno, Saturno sobre el Sol quitando la vitalidad, y vamos a ver si lo vemos con el reloj de las muertes, y esto se significa, bueno, más de lo mismo, ¿no? El Sol sobre, fíjense, Marte en el ámbito de las carreteras. Enfrente tenemos a Mercurio, Saturno oposición Plutón, Mercurio oposición Marte, Neptuno sobre Marte, y vamos a ver en los otros relojes cómo se significa. Nuevamente lo mismo, Marte el gran protagonista, Marte sobre la Luna, Urano lo inesperado sobre Plutón, acá podríamos corregir un poco la hora si fuera el caso, y vamos a ver lo que serían como las direcciones primarias, esa cosa que ocurre una única vez en la vida. Acá tenemos el Sol casi punto medio, podríamos decir, otra vez, ¿no? El fondo del cielo tocando a Marte, activando, mientras que se activa también Mercurio. Venus tiene que ver con paseo sobre la carretera seguramente. La Luna, fíjense lo simbólico, está a 0 grados de un cambio de signo. Urano hace oposición a la Luna natal. Y en los relojes generales,
Acá tenemos la conjunción exacta de la Luna sobre Venus. Luego tenemos el fondo del cielo sobre Neptuno. Acá o fue una distracción o le fallaron los frenos o estaba narcotizado. Neptuno llegando sobre la Luna, el Sol tocando Urano. Estos son como los relojes de la muerte para nosotros que ya nos avisan y seguramente hay que ver si fue Saturno enfrente de los planetas que están pasando por la casa sexta, entre ellos Plutón y la muerte, ¿no? Marte, el protagonista de nuevo. Hay que ver si murió en el hospital, a ver qué nos dice esto. Como instructor, siendo especialista. Enganchó el Porsche en su ranchera para llevarlo a la competición, para puesta a punto. Allí se reunió con el fotógrafo, acá tenemos la primera significación de Neptuno, su amigo, ahí tenemos a Urano, su mecánico, acá tenemos a Marte. Pasó 3 horas poniendo a punto el motor de alto y un cinturón de seguridad en el asiento. Paró en una gasolinera a 6 manzanas. Entonces decidió conducir a lo largo de la costa para hacerle unos kilómetros. Mientras rodaba por la carretera, acompañado por su mecánico, se le acercó en el cruce en la localidad un Ford Tudor, miren, esto sería Saturno, a gran velocidad conducido por un estudiante, y esto sería Mercurio. Trató de esquivarlo, pero no pudo, se incrustó contra el Ford frontal, siendo visto por varios transeúntes quienes acudieron. Una enfermera, otra vez Neptuno, lo encontró con un pulso muy débil, con el cuello fracturado en el choque, perdiendo la vida instantáneamente el 30 de septiembre. Esto es lo que queríamos ver. Si fue hospitalizado, porque esta Neptuno se significa entonces en su trígono con Venus en la enfermera, en la profesional que lo asiste en la carretera, pero bueno, la muerte fue instantánea. Así que esto sería la casa 8, la cúspide de la casa 8 sobre Saturno. Tremendo, y el Ford con toda su carrocería. Bueno, acá veríamos un poco más, si quisiéramos, en los relojes de la muerte, cómo se significaría en el momento preciso, pero para mi gusto habría que alinear un poco la hora o algo de esto. Así que con esto me despido, mis queridos amigos, espero que les haya gustado y hayan aprendido una figura más de estas complicaditas que tenemos en la astrología.